Sean bienvenidos a Alma y Mente, un espacio para recordar quiénes somos más allá del cuerpo y del pensamiento. Soy Jessica Díaz y te acompaño en este viaje interior con audiolibros sobre espiritualidad, conciencia y transformación del alma. Hoy nos sumergimos en una obra que ha tocado millones de corazones, muchas vidas, muchos maestros por Brian Weiss. Escucha con el corazón abierto. Algo profundo está a punto de despertar en ti. Gracias por estar aquí. Te doy la bienvenida a este espacio de escucha, reflexión y transformación interior. Estás a punto de recorrer las páginas de Muchas vidas, muchos maestros, un libro escrito por el Dr. Brian Weiss, un psiquiatra que, desde la ciencia, llegó a tocar lo más profundo del alma humana. Este no es solo un libro, es un puente entre la razón y la intuición, entre esta vida y muchas otras, entre el miedo y la paz. Mientras escuchas, te invito a mantener tu corazón abierto. Tal vez reconozcas parte de ti en esta historia. Tal vez algo se despierte en tu memoria, o tal vez simplemente descanses en la posibilidad de que la vida es mucho más de lo que podemos ver. Si en algún momento sientes una emoción, respírala. Si algo resuena, escúchalo. Y si algo no, siéntete libre de dejarlo pasar. Aquí no hay verdades impuestas, solo almas caminando juntas hacia una mayor comprensión. Gracias por permitir que mi voz acompañe este viaje. Gracias por permitirte escucharlo. Y gracias por recordar que la sabiduría más profunda ya habita dentro de ti. Empecemos. A Caroline, mi esposa, cuyo amor me ha nutrido y sustentado por más tiempo del que puedo recordar. Estamos juntos hasta el fin de los tiempos. Prefacio. Sé que hay un motivo para todo. Tal vez en el momento en el que se produce un hecho no contamos con la penetración psicológica ni la previsión necesaria para comprender las razones, pero con tiempo y paciencia saldrán a la luz. Así ocurrió con Catherine. La conocí en 1980, cuando ella tenía 27 años. Vino a mi consultorio buscando ayuda para su ansiedad, sus fobias, sus ataques de pánico. Aunque estos síntomas la acompañaban desde la niñez, en el pasado reciente habían empeorado mucho. Día a día se encontraba más paralizada emocionalmente, menos capaz de funcionar. Estaba aterrorizada y, comprensiblemente, deprimida. En contraste con el caos de su vida en esos momentos, mi existencia fluía con serenidad. Tenía un matrimonio feliz y estable, 2 hijos pequeños y una carrera floreciente. Desde el principio mismo, mi vida pareció seguir siempre un camino recto. Crecí en un hogar con amor y el éxito académico se presentó con facilidad. Apenas ingresado en la facultad, había tomado ya la decisión de ser psiquiatra. Me gradué en la Universidad de Columbia en Nueva York en 1966 con todos los honores. Proseguí mis estudios en la Escuela de Medicina en la Universidad de Yale, donde recibí mi diploma de médico en 1970. Después de un internado en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, volví a Yale para completar mi residencia como psiquiatra. Al terminarla, acepté un cargo en la Universidad de Pittsburgh. 2 años después me incorporé a la Universidad de Miami para dirigir el departamento psicofarmacológico. Ahí logré un renombre nacional en los campos de psiquiatría biológica y el abuso de las drogas. Tras 4 años, fui ascendido al rango de profesor asociado de psiquiatría y designado jefe de la misma materia en un gran hospital de Miami, afiliado a la universidad. Por entonces ya había publicado 37 artículos científicos y estudios de mi especialidad. Los años de estudio disciplinado habían adiestrado mi mente para pensar como médico y científico, moldeándome en los senderos estrechos del conservadurismo profesional. Desconfiaba de todo aquello que no se pudiera mostrar según métodos científicos tradicionales. Tenía noticias de varios estudios de parapsicología que se estaban realizando en universidades importantes de todo el país, pero no me llamaban la atención. Todos esos me parecían descabellados en demasía. Entonces conocí a Catherine. Durante 18 meses utilicé el método terapéutico tradicional para ayudarla a superar sus síntomas. Cuando nada parecía causar efecto, intenté la hipnosis.
En una serie de estados de trance, Catherine recuperó recuerdos de vidas pasadas, que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas. También actuó como conducto para la información procedente de entes espirituales altamente evolucionados y a través de ellos reveló muchos secretos de la vida y de la muerte. En pocos y breves meses sus síntomas desaparecieron y reanudó su vida más feliz y en paz que nunca. En mis estudios no había nada que me hubiera preparado para algo así. Cuando estos hechos sucedieron, me sentí absolutamente asombrado. No tengo explicaciones científicas de lo que ocurrió. En la mente humana hay demasiadas cosas que están más allá de nuestra comprensión. Tal vez Catherine, bajo la hipnosis, pudo centrarse en esa parte de su mente subconsciente que acumulaba verdaderos recuerdos de vidas pasadas. Tal vez utilizó aquello que el psicoanalista Carl Jung denominó inconsciente colectivo, la fuente de la energía que nos rodea y contiene los recuerdos de toda la raza humana. Los científicos comenzaban a buscar estas respuestas. Nosotros como sociedad podemos beneficiarnos mucho con la investigación de los misterios que encierra el alma, la mente, la continuación de la vida después de la muerte y la influencia de nuestras experiencias en vidas anteriores sobre nuestra conducta actual. Obviamente, las ramificaciones son ilimitadas, sobre todo en los campos de la medicina, la psiquiatría, la teología y la filosofía. Sin embargo, la investigación científica rigurosa de estos temas están todavía en mantillas. Si bien se están dando grandes pasos para descubrir esta información, el proceso es lento y encuentra mucha resistencia tanto por la parte de los científicos como de los legos. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha resistido al cambio y a la aceptación de ideas nuevas. Los textos históricos están llenos de ejemplos. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter, los astrónomos de su época se negaron a aceptar su existencia e incluso a mirar esos satélites, pues estaban en conflicto con las creencias aceptadas. Así ocurrió ahora entre los psiquiatras y otros terapeutas, que se niegan a examinar y evaluar las considerables pruebas reanudadas acerca de la supervivencia tras la muerte. Una muerte física y sobre todo los recuerdos de las vidas pasadas. Mantienen los ojos bien cerrados. Este libro es mi pequeña contribución a la investigación en el campo de la parapsicología, sobre todo en la rama que se refiere a nuestras experiencias antes del nacimiento y después de la muerte. Cada palabra de lo que aquí se va a contar es cierta. No he agregado nada y solo he eliminado las partes repetitivas. He alterado ligeramente la identidad de Catherine para respetar su intimidad. Me llevó 4 años decidirme a escribir sobre lo ocurrido, 4 años para reunir valor y aceptar el riesgo profesional de revelar esta información nada ortodoxa. De pronto, una noche mientras me duchaba, me sentí impelido a poner esta experiencia por escrito. Tenía la fuerte sensación de que era el momento correcto, de que no debía retener la información por más tiempo. Las lecciones que había aprendido estaban destinadas también a otros. No me habían sido dadas para que las mantuviera en secreto. El conocimiento había llegado por medio de Catherine y ahora debería de pasar a través de mí. Comprendí que, de cuantas consecuencias pudiera sufrir, ninguna sería tan devastadora como no compartir el conocimiento adquirido sobre la inmortalidad y el verdadero sentido de la vida. Salí a toda carrera del baño y me senté ante mi escritorio, con el montón de cintas grabadas durante mis sesiones con Catherine. En las horas de la madrugada pensé en mi viejo abuelo húngaro, que había muerto durante mi adolescencia. Cada vez que yo confesaba tener miedo de correr un riesgo, él me alentaba amorosamente repitiendo su expresión favorita en nuestro idioma. «¿Qué diablos?», decía con su acento extranjero. «¿Qué diablos?». Capítulo 1. Cuando vi a Catherine por primera vez, ella lució un vestido de color carmesí intenso y hojeaba nerviosamente una revista en mi sala de espera. Era evidente que estaba sofocada. Había pasado los 20 minutos anteriores paseándose por el pasillo, frente a los consultorios del departamento de psiquiatría, tratando de convencerse de que debía asistir a su entrevista conmigo en vez de echarse a correr. Fui a la sala de espera para saludarla y nos estrechamos la mano.
Noté que las suyas estaban frías y húmedas, lo cual confirmaba su ansiedad. En realidad, había tenido que reunir valor durante 2 meses para pedir esa cita conmigo. Pese a que 2 médicos del personal, hombres en quienes ella confiaba, le habían aconsejado insistentemente que me pidiera ayuda, finalmente ahí estaba. Catherine es una mujer extraordinariamente atractiva, de ojos color avellana y pelo rubio, medianamente largo. Por esa época trabajaba como técnica de laboratorio en el hospital donde yo era jefe de psiquiatría. También se ganaba un sueldo como modelo de trajes de baño. La hice pasar a mi consultorio y la conduje hasta un gran sillón de cuero que había detrás del diván. Nos sentamos frente a frente, separados por mi escritorio. Catherine se reclinó en su sillón, callada, sin saber por dónde comenzar. Yo esperaba, pues prefería que fuera ella misma quien eligiera el tema inicial. No obstante, al cabo de algunos minutos, empecé a preguntarle por su pasado. En esa primera visita comenzamos a desentrañar quién era ella y por qué acudía a verme. En respuesta a mis preguntas, Catherine reveló la historia de su vida. Era la segunda de 3 hijos, criada en el seno de una familia católica conservadora, en una pequeña ciudad en Massachusetts. Su hermano, 3 años mayor que ella, era muy atlético y disfrutaba de una libertad que a ella nunca se le permitió. La hermana menor era la favorita de ambos padres. Cuando empezamos a hablar de sus síntomas, se puso notablemente más tensa y nerviosa. Comenzó a hablar más deprisa y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Su vida siempre había estado repleta de miedos. Tenía miedo del agua, tenía tanto miedo a asfixiarse que no podía tragar píldoras. También la asustaban los aviones y la oscuridad. La aterrorizaba la idea de morir. En los últimos tiempos, esos mismos miedos habían comenzado a empeorar. A final de sentirse a salvo, solía dormir en el amplio ropero de su apartamento. Sufría 2 o 3 horas de insomnio antes de poder conciliar el sueño. Una vez dormida, su sueño era ligero y agitado. Se despertaba con frecuencia. Las pesadillas y los episodios de sonambulismo que había atormentado su infancia empezaban a repetirse. A medida que los miedos y los síntomas la iban paralizando cada vez más, mayor era su depresión. Mientras Catherine hablaba, percibí lo profundo de sus sufrimientos. En el curso de los años, yo había ayudado a muchos pacientes como ella a superar el tormento de los miedos. Por eso confiaba en poder prestarle la misma ayuda. Decidí que comenzaríamos por ahondar en su niñez, buscando las raíces originarias de sus problemas. Por lo común, este tipo de indagación ayuda a aliviar la ansiedad en caso de necesidad y si ella lograba tragar píldoras, le ofrecería alguna medicación suave contra la ansiedad para que estuviera más cómoda. Era el tratamiento habitual para sus síntomas y yo nunca vacilaba para utilizar sedantes y hasta medicamentos antidepresivos para tratar las ansiedades y los miedos crónicos y graves. Ahora recurro a ellos con mucha más moderación y solo durante breves periodos, si es el caso. No hay medicamento que pueda llegar a las verdaderas raíces de estos síntomas. Mis experiencias con Catherine y otros pacientes como ella así me lo han demostrado. Ahora sé que se puede curar en vez de limitarse a disimular o a enmascarar los síntomas. Durante esa primera sesión, yo trataba con suavidad e insistencia el hacerla volver a la niñez. Como Catherine recordaba asombrosamente pocos hechos de sus primeros años, me dije que debería analizar la posibilidad de utilizar la hipnoterapia como una posible forma de abreviar el tratamiento para superar esa represión. Ella no recordaba ningún momento especialmente traumático en su niñez que explicara esos continuos miedos en su vida. En tanto ella se esforzaba y abría su mente para recordar, iban emergiendo fragmentos aislados de memoria. A los 5 años había sufrido un ataque de pánico cuando alguien le empujó desde un trampolín a una piscina. No obstante, dijo que incluso antes de ese incidente no se había sentido nunca cómoda en el agua. Cuando Catherine tenía 11 años, su madre había caído en una depresión grave. El extremo modo en que se alejaba de su familia hizo que fuera necesario consultar a un psiquiatra y someterla a electroshocks.
Debido a ese tratamiento, a su madre le costaba recordar cosas. La experiencia asustó a Katherine, pero aseguraba que, cuando su madre mejoró y volvió a ser como siempre, esos miedos se disiparon. Su padre tenía un largo historial de excesos alcohólicos. A veces el hijo mayor tenía que ir al bar del barrio para recogerlo. El creciente consumo de alcohol lo llevaba a reñir frecuentemente con la madre de Katherine, quien entonces se volvería retraída y malhumorada. Sin embargo, la muchacha consideraba eso como un patrón familiar aceptado. Fuera de casa todo iba mejor. En la escuela secundaria salía con los muchachos y mantenía un trato fácil con sus amigos, a la mayoría de los cuales conocía desde varios años atrás. Sin embargo, le resultaba difícil confiar en la gente, sobre todo en quienes no formaban parte del reducido círculo de sus amistades. En cuanto a la religión, para ella era simple y no se planteaba dudas. Se le había enseñado a creer en una ideología y en las prácticas católicas tradicionales, sin que ella siquiera pudiera realmente decidir o poner tela de juicio sobre la verdad y validez de su credo. Estaba segura de que, si era buena católica y vivía como era debido, respetando la fe y sus ritos, sería recompensada con el paraíso. Si no, sufriría el purgatorio o el infierno. Un Dios patriarcal y su hijo se encargaban de esas decisiones definitivas. Más tarde descubrí que Katherine no creía en la reencarnación. De hecho, sabía muy poco de ese concepto, aunque había leído algo sobre los hindús. La idea de la reencarnación era contraria a su educación y su comprensión. Nunca había leído sobre temas metafísicos u ocultistas porque no le interesaban en absoluto. Estaba segura de sus creencias. Terminada la escuela secundaria, Katherine cursó 2 años de estudios técnicos que la capacitaron como técnica de laboratorio. Contando con una profesión y alentada por la mudanza de su hermano a Tampa, Katherine consiguió un puesto en Miami, en un gran hospital asociado con la Universidad de Miami, ciudad a la que se trasladó en la primavera de 1974, a la edad de 21 años. La vida de Katherine en su pequeña ciudad había sido más fácil que la que tuvo que llevar en Miami. Sin embargo, le alegraba haber escapado de sus problemas familiares. Durante el primer año que pasó ahí, conoció a Stuart, un hombre casado, judío y con 2 hijos, diferente en todo de los hombres con quienes había salido. Era un médico de éxito, fuerte y emprendedor. Entre ellos había una atracción irresistible, pero las relaciones resultaban inestables y tempestuosas. Había algo en él que despertaba las pasiones de Katherine, como si le hechizara. Por la época en la que ella inició la terapia, su relación con Stuart iba por el 6º año y aún conservaba todo su vigor. Aunque no marchaba bien, Katherine no podía resistirse a él, aunque la trataba mal y le enfurecía con sus mentiras, sus manipulaciones y sus promesas rotas. Varios meses antes de su entrevista conmigo, Katherine había sufrido una operación quirúrgica de las cuerdas vocales, afectadas por un nódulo benigno, y estaba ansiosa antes de la operación, pero al despertar en la sala de recuperación se mostraba absolutamente aterrorizada. El personal de enfermería se esforzó horas enteras por calmarla. Después de reponerse en el hospital, buscó al doctor Edward. Edward era un bondadoso pediatra a quien Katherine había conocido mientras trabajaba en el hospital. Entre ambos surgió un entendimiento instantáneo que se fue convirtiendo en una estrecha amistad. Katherine habló francamente con Edward, le contó sus temores, su relación con Stuart y su sensación de estar perdiendo el control de su vida. Él insistió en que pidiera una entrevista conmigo, personalmente, no con algunos de mis asociados. Cuando Edward me llamó para ponerme al tanto de eso, agregó que, por algún motivo, le parecía que solo yo podía comprender la verdad a Katherine. Aunque los otros psiquiatras también tenían una excelente preparación y eran terapeutas capacitados, sin embargo, Katherine no me llamó. Pasaron 8 semanas. Como mi trabajo como jefe del departamento de psiquiatría me absorbe mucho, olvidé la llamada de Edward. Los miedos y las fobias de Katherine empeoraban. El doctor Frank, jefe de cirugía, la conocía específicamente desde hacía años y solía bromear con ella cuando visitaba el laboratorio donde trabajaba. Él había notado
su desdicha en los últimos tiempos y percibió su tensión. Aunque había querido decirle algo en varias oportunidades, vacilaba. Una tarde, mientras iba en su coche a un hospital apartado donde debía dar una conferencia, vio a Catherine que volvía en su propio automóvil a casa. Cercana a ese pequeño hospital, siguiendo un impulso, le indicó con señas que se hiciera a un lado de la carretera. «Quiero que hables ahora mismo con el doctor Weiss», le gritó por la ventanilla sin demora. Aunque los cirujanos suelen actuar impulsivamente, al mismo Frank le sorprendió su rotundidad. Los ataques de pánico y la ansiedad de Catherine iban siendo más frecuentes y duraban más. Empezó a sufrir 2 pesadillas recurrentes. En una, un puente se derrumbaba mientras ella lo cruzaba al volante de su automóvil. El vehículo se hundía en el agua y ella quedaba atrapada, ahogándose. En el segundo sueño se encontraba encerrada en su cuarto, totalmente oscura, donde tropezaba y caía sobre las cosas sin lograr hallar una salida. Por fin vino a verme. Durante mi primera sesión con Catherine, yo no tenía la menor idea de que mi vida estaba a punto de trastocarse por completo, de que esa mujer asustada y confundida, sentada frente a mi escritorio, sería el catalizador, ni de que yo jamás volvería a ser el mismo.